Vamos a presentar ahora, muy poquito, pero aunque sea como para dejarlo introducido, lo que es VHDL. VHDL, la traducción de esta sigla es Very High Speed Integrated Circuits Hardware Descriptor Language, es decir, un lenguaje descriptor de hardware. Hasta ahora, siempre que hemos hablado de lenguajes, hablábamos de lenguajes de programación. De lenguaje C, de Pascal, de Python o alguna cosa por el estilo. Acá lo que pretendemos es hablar de un lenguaje que nos permita describir hardware. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hace unos cuantos años, hace unos 20 años más o menos, apareció la necesidad de describir hardware para varias cosas. Primero, para decirle a los chinos que están fabricándome a mí, o me van a fabricar a mí un circuito, un full custom, por ejemplo, cómo yo quiero que ese circuito esté constituido. Es decir, en lugar de mandarle el esquemático y que él lo implemente, yo se lo doy resuelto y que él lo fabrique. Pero acá aparece otro tema. ¿Ustedes se imaginan que Intel mandó a fabricar su Core i7, su super microprocesador actual, digamos el que se está usando en las máquinas grandes, que tiene decenas o centenares de millones de transistores, lo mandó a fabricar a ver qué pasaba, a ver si andaba bien? No, indudablemente que no. Sino que lo mandó a fabricar una vez que tenía una alta probabilidad de que anduviera bien. Para lo cual necesitó simularlo. ¿Cómo hizo para simularlo? Para simularlo lo elaboró previamente en un lenguaje que permitiera simulación. Y ese lenguaje es un lenguaje descriptor de hardware. Entonces, con el descriptor de hardware yo tengo formas de simular el comportamiento de un circuito. Entonces, primero hago la simulación funcional, es decir, pruebo a ver si ese circuito en los papeles, con todos los componentes ideales, funciona como yo espero que funcione. Una vez que estoy satisfecho y veo que funciona como yo quería que funcionara, hago la selección, digo, este integrado va a estar constituido por un dispositivo programable más grande que las PALs que hemos visto nosotros, aunque se puede emplear para las PALs, lo que viene a continuación. Y decimos, quiero utilizar para este primer bosquejo que hice este dispositivo programable. Y ahora, ese primer desarrollo que había hecho yo formal y que el comportamiento a nivel de simulación andaba como yo quería, digo, quiero implementarlo con transistores de este componente, con puertas de este componente. Y ahí ya estoy introduciendo a nivel de simulación el comportamiento de los componentes reales que va a tener ese dispositivo lógico programable. La primera etapa fue en papel, con componentes ideales simulo. Veo si cumple la función que yo esperaba. La segunda etapa diciendo, bueno, esto que andaba hasta ahora lo quiero implementar con este dispositivo programable. Y todavía a nivel de simulación pretendo introducir los componentes formados por el fabricante de este dispositivo programable. Hago una segunda simulación. Veo si funciona bien. Si funciona bien, recién en ese momento programo el dispositivo programable. Así que he tenido que pasar 2 etapas de simulación para probar el dispositivo programable. Entonces, por ejemplo, si yo quiero diseñar un conversor BCD a Aiken, tengo 4 entradas, 4 salidas. Ese BCD Aiken era
el que tomaba del código binario los 5 primeros elementos y los 5 últimos. Este sería entonces la conversión. Para las primeras palabras 0000, para las 5 primeras palabras del BCD natural, el Aiken es exactamente igual. Después cambian y para las 5 últimas palabras del BCD natural utiliza las 5 últimas palabras del binario natural. Y luego las combinaciones que no son decimales no existen. Por eso es que aparece todo este conjunto de Donken en la parte inferior de la tabla de verdad. Entonces hago la síntesis usando Carnot y obtengo las expresiones que corresponden a cada una de las salidas del Aiken. Lo hago para suma de productos y para producto de sumas. Acá lo que hice fue sintetizarlo para los ceros. Acá tenemos, por ejemplo, la implementación con una GAL 22B10. Lo que yo decía antes, dispositivos que tienen la facilidad de ser reprogramados. Tienen más características particulares, ¿no es cierto? Hago un archivo a través de un compilador, genero un archivo, se lo envío al programador de GAL, coloco en el zócalo la GAL y la programo. Después, digamos que las GAL son las herederas de las PALs. Son reprogramables, entre otras cosas. Después aparecen unos dispositivos que se llaman CPLDs, que son de mayor capacidad que las GAL. Fíjense que la GAL tiene 10 macroceldas, que son las que nosotros, las 10 macroceldas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que serían hasta ahora para nosotros las sumas de productos. Tiene las CPLDs, Complex Programmable Logic Devices, tienen mayor cantidad de macroceldas. Fíjense que estamos hablando de un orden de magnitud más. Y cuando todavía eso no nos alcanza, tenemos las FPGA, que son Field Programmable Gate Array. Lo que estamos introduciendo nosotros ahora nos va a permitir trabajar sobre cualquiera de los dispositivos, pero fundamentalmente sobre FPGAs y sobre CPLDs. Según lo que nosotros estamos planteando acá, la diferencia entre FPGA, CPLD y GAL es la cantidad de, llamémoslo así, de productos que podemos llegar a manejar. Lo que dije no es estricto, pero la cantidad de productos que puedo llegar a manejar. Entonces, VHDL, este es un chiste, Very Hard Difficult Language. Es decir, no es un lenguaje muy difícil. Es Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language. Es decir, un descriptor de hardware, un lenguaje descriptor de hardware para circuitos integrados de muy alta velocidad. Si tiene que irse, bueno, sí. Ahora 5 minutos. No, pero no se haga ningún problema. Total, esto va a quedar registrado. El objetivo es el modelado. Modelado significa analizar, simular y rectificar si es necesario antes de fabricar nada. La idea es una estructura compleja dividida en estructuras más sencillas como para tratar de facilitar el entendimiento y la puesta en funcionamiento. Hay dos lenguajes descriptores de hardware, mayoritariamente. El VHDL y el Verilog. El VHDL es el que se utiliza en nuestro país y mayoritariamente en América Latina. Y en los centros productores se da una paradoja, que por ejemplo, VHDL se utiliza en
la costa este de Estados Unidos y en Europa. Mientras que el Verilog se utiliza en la costa oeste de Estados Unidos y en Asia. Una de las interpretaciones que hay es que tanto en Asia como en la costa oeste de Estados Unidos, la rotación de personal es mucho mayor que en las otras zonas. Si la gente cambia de trabajo muy rápido. Entonces, una explicación es que VHDL es difícil de aprender. Buenas noches. Difícil de aprender, pero fácil de usar. Chao, Hasta luego. Con lo cual, el criterio que dicen que se utiliza es, si es difícil de aprender, yo, empleador, le voy a pagar a un tipo para que aprenda VHDL y después rápidamente cambie de trabajo y me deje a mí colgado y se vaya con el conocimiento de VHDL a la competencia. Entonces, en ese caso, utilizo el Verilog, que según lo que dicen es más fácil de aprender, pero después más difícil de usar. Es una explicación. Entonces, la mayor parte de los proyectos se pueden implementar tanto con Verilog como con VHDL. Uno tiene que decidir el que va a utilizar y es el que se recomienda emplear. En nuestro país, mayoritariamente se está empleando VHDL. Entonces, dejamos acá. ¿Esta subida, esta proyección ya?